Hola familia, mi nombre es Lila González. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel, el capítulo 8. Vamos a entender que el libro de Daniel, los primeros capítulos fueron escritos en arameo, pero a partir del capítulo 8, este fue escrito en hebreo. La profecía del capítulo 8 se escribió aproximadamente 200 años antes de cumplirse. Esta visión es en el reinado de Belsasar. Recordemos que fue el nieto de Nabucodonosor. Y Daniel tenía aproximadamente 80 a 90 años de edad. Esta profecía también se cumplió la de Jeremías, donde explicaba y donde decía que Belsasar sería el último en reinar en el imperio de Babilonia. Esta visión fue después de la visión de las cuatro bestias, que está en el audio anterior explicándolo cada una de ellas. Por ejemplo, la primera fue el león, representada a Babilonia, el oso, los medopersas, el leopardo, Grecia, y la cuarta bestia, que fue espantosa en gran manera, que representaba a Roma. Aquí Daniel estaba en Susa, en la capital del reino de la provincia de Elam, y él estaba en el río Ulai. Recuerden que Susa es donde se desarrolla el libro de Esther, y la provincia de Elam es lo que hoy actualmente es Irán. Y nos preguntamos por qué Daniel estaba en un río llamado Ulai. Porque cuando ellos se fueron en el exilio por Babilonia, ellos para meditar y para orar se iban a los lugares apartados de las ciudades, se iban a los lugares cerca del mar, cerca de los ríos, porque las ciudades estaban contaminadas de idolatría. Esta visión de Daniel, de la que vamos a hablar, esta tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más largo que el otro, y el más alto creció después, más adelante, porque más adelante va a explicar que este carnero, o sea, van a explicar qué era el significado de cada, el carnero y el significado del macho cabrío. Ahora mismo vamos a hablar del carnero que estaba representado por los medopersas. Para entender mejor la profecía y para irnos ubicando en qué estaba haciendo cada uno de ellos. En la visión anterior, los medopersas estaban representadas con el oso. El oso simboliza poder, dominio, pero ahora en esta visión está representada con el carnero. Y el carnero tiene una característica que es un animal domesticable. ¿Y por qué? ¿Qué se compara con un carnero en este momento, que es un animal domesticable? Porque este fue condescendente y este fue suave, sin tanto rigor con el pueblo de Dios. Es más, en este tiempo es cuando se le da la orden para que ellos puedan y tengan la oportunidad de regresar a Israel a la reconstrucción de su templo. Entonces, por eso es que ahora es comparado con un carnero. Ahora bien, este carnero tenía dos cuernos. Los cuernos, vamos a recordar que los cuernos representan autoridad, poder. Y aquí un cuerno era los medos, Darío, y el otro cuerno eran los persas, que era Ciro. Acuérdense que estos medo-persas eran dos imperios que se unieron para conquistar el mundo. El cuerno más alto creció después. Este era Ciro el persa. Este cuerno que creció representa a Ciro el persa, y este llegó a ser más dominante que Darío el medo, aunque trabajaban juntos, pero llegó a ser más predominante Ciro el persa. ¿Y por qué? Porque recordemos la profecía de Isaías 44 y 45, donde Dios lo escoge a Ciro como su ungido para hacer que Israel pudiera regresar y edificar el templo en Jerusalén. El versículo 4 vio que en el versículo 4, sí, Daniel vio que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Esto hace referencia a las zonas que empezaron a dominar los medopersas. Por ejemplo, cuando hablaba del poniente, fue el dominio del Medio Oriente.
Cuando se refería al norte, todas las provincias de Asia Menor y llegó hasta Europa. Y cuando hablaba del sur, que conquistó hasta Egipto. El libro de Esther habla del rey Asuero, de un banquete que éste hizo, de un banquete político que éste hizo para dominar Grecia, que fue en este momento cuando le pidió a la reina Basti que desfilara desnuda en su reunión política. Vamos a recordar que esta fue una campaña política militar y ellos querían extenderse, y en el momento en que más ellos querían hacerlo, es cuando ya Dios dice que ya no más, que ahora vendría el próximo imperio, que serían los griegos. Por eso es que en este momento el banquete, la reunión política que programó y que organizó Asuero no tuvo su victoria, y en este momento le ganaron los griegos. Esta campaña política fue cuando Grecia venció a los medopersas, y es aquí cuando entra la influencia que tenemos hoy en día de los griegos, porque tenía un comandante llamado Alejandro Magno, que este fue un líder militar extraordinario. Por parte de él tenemos las olimpiadas, filosofía griega, términos griegos, medicina y muchas otras cosas más. En el verso 5 aparece un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos y corrió con toda la furia de su fuerza. Él lo levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él y lo pisoteó, y el carnero no pudo librarse. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, el gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora vamos a explicar todo este capítulo. El macho cabrío representa a Grecia, y este macho cabrío es como un chivo, y el chivo tiene una característica de ser rebelde y necio. Al hablar que venía del poniente, hace la confirmación que es el imperio de Grecia, y venía tan rápido que no tocaba tierra, que serían gobernados por Alejandro Magno, un chico que a los 20 años de edad comenzó todo su imperio, y que era el cuerno notable. Y cuando se va contra el carnero que lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, aquí derribó a los 2 poderes, a los medos y a los persas. Y al engrandecerse este macho cabrío, o sea Grecia, su cuerno notable fue quebrado, que lo quiere decir que fue la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno comenzó su dominio a los 20 años, y a los 32 años fue cuando ya él murió. Y los 4 cuernos que surgieron fueron sus 4 generales. En el audio anterior lo explicamos con más detalle, pero de una forma general, el primer cuerno representaba al general Ptolomeo, que abarcó todo el territorio de Egipto. Luego viene el Seleuco, que es la región de Asiria y Babilonia. Luego viene el cuarto fue Lisímaco, que llevó a dominio el territorio de Tracia y de Bitinia. Estos fueron los territorios que se dividieron los 4 generales, que lo escuchamos en el audio anterior. El versículo 9 habla de un cuerno que salió, de un cuerno pequeño que salió, que creció mucho al sur y al oriente, y hacía que la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó.
Ahora en este momento vamos a hacer como un pequeño recuento histórico de qué se estaba moviendo en el momento en que los griegos ya iban a vencer a los medopersas. ¿Qué estaba pasando en este momento antes de que los griegos llegaran? Para este mismo tiempo, el territorio de Judea, los sumos sacerdotes, por estar en el exilio en Babilonia, muchos se quedaron y muchos regresaron. Alguna parte regresó a la reconstrucción del templo y regresaron a Jerusalén, pero muchos se quedaron acomodados en este territorio. Y entonces cuando ya ellos están ubicados aquí, aquí el sacerdocio se convirtió en un negocio. Ya ellos ubicaban a aquellos, postulaban a aquellos para el sacerdocio con sus propios intereses. Ellos estaban recibiendo mucho dinero, y esto fue corrompiéndolos poco a poco. Estos se compraban los puestos de sacerdocio y estas historias son relatadas en el historiador Flavio Josefo. Cuando ya fueron a dominar a Grecia, quisieron implementar su filosofía. Cuando ya entró el dominio de Grecia a los medopersas, ellos ya su mentalidad era implementar su ideología. Los judíos muchos judíos ya estaban de acuerdo con esta filosofía que les estaban planteando los griegos, y habían otros judíos que no estaban de acuerdo. Estos judíos eran llamados los judíos hasídicos, y estos eran todos los que iban en contra de la filosofía griega. Al morir Alejandro Magno, se dividen el territorio sus 4 generales. De estos 4 cuernos, que son los 4 generales, saldría otro cuerno que crecería hacia la tierra gloriosa, que representa Jerusalén, y estaba dominada. Este Antíoco Epífanes ha sido uno de los gobernadores más perversos, que más ha odiado al pueblo judío, que su anhelo era exterminarlos completamente. Igual este mismo espíritu se levantó en cada tiempo, y así pasó con Hitler. Este espíritu se ha manejado en diferentes épocas, en diferentes tiempos, pero es el mismo espíritu, querer acabar con el pueblo judío. Este imperio seleucida, dirigido por Antíoco Epífanes, se engrandeció y dice que parte del ejército del cielo y de las estrellas echó por tierra. En las escrituras se interpreta de 2 formas. Una de ellas, que el ejército del cielo hace referencia al pueblo, a su nación. ¿Por qué? Porque el propósito de esta nación era alumbrar a todas las naciones por medio de la revelación de Dios, y que al pisotearla, pisoteaba las estrellas, y que también hace referencia al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque este imperio, esta dominación llegó hasta tal punto de ser demasiado cruel y sanguinario con el pueblo judío. Ya sus pensamientos, o sea, los pensamientos que este imperio tenía, este dominio que tendría Alejandro Magno, obviamente lo absorbieron y siguieron sus 4 generales. Y esta filosofía la estaba llevando a Antíoco Epífanes. Ahora bien, la actitud de los judíos en este pensamiento, con esta forma de gobierno, fue rechazada de algunos judíos, porque algunos ya estaban siendo helenizados, pero aquí había una parte de judíos que no estaba aceptando, que no estaba adoptando esta posición griega, este pensamiento filosófico. Entonces es aquí cuando ellos empiezan a levantarse en contra del pueblo, del dominio griego, pero también había un grupo de judíos helenistas que también estaban de acuerdo, y que lo más doloroso de todo esto es que estos mismos judíos hermanos se iban en contra de los judíos que no estaban siendo helenizados.
Como les dije anteriormente, todos estos relatos los podemos encontrar en los estudios de Flavio Josefo, el historiador, o también de forma detallada en los libros de Macabeo, capítulo 1 y también el capítulo 2. Estos son libros históricos, el cual los podemos confirmar con las escrituras, todos estos acontecimientos que pasaron. Por ejemplo, en el libro de los Macabeos del primer capítulo, este nos relata cómo Alejandro Magno venció a los medo-persas y se engrandeció tanto, y también relata también cómo murió Alejandro Magno, y también nos relata cómo se repartieron los cuatro comandantes todos los territorios. De aquí salió el retoño, el malvado Antíoco Epífanes, que empezó a reinar en el 137 después de Cristo, en la dominación griega, y surgieron judíos que estaban aceptando la helenización. Y estos judíos construyeron gimnasios, en Jerusalén, como estaban acostumbradas las culturas griegas. Ellos tenían sus gimnasios, pero llegaron estos judíos helenizados a tal punto que empezaron a ocultar su circuncisión para llegar a los gimnasios, porque recordemos que estos gimnasios, estos hombres iban desnudos. Entonces ellos, la medida que tomaron fue ocultar la circuncisión. ¿Qué quería decir esto? Ya estos empezaron a renegar del pacto sagrado, y apartarse de las leyes que ya Dios había estipulado para su pueblo. También en estos libros van a encontrar cómo se relata, cómo empezaron a destruir a Jerusalén y en el templo empezaron a meter ídolos. Estos fueron poniendo imágenes de Zeus en el lugar santísimo y obligaron a todos a que lo adoraran. En este tiempo, Antíoco Epífanes empieza a odiar mucho más a aquellos judíos que no estaban siendo helenizados y que no estaban adoptando sus pensamientos y sus leyes. ¿Y qué hizo Antíoco Epífanes? Empieza a perseguir a los judíos, empezó a prohibir la Torá, a quemar los libros sagrados, a prohibir las fiestas, a prohibir la circuncisión. También prohibió celebrar el Sabbat. Y lo más doloroso de todo esto es que los judíos que ya estaban siendo helenizados estaban ayudando y delataban a todos estos judíos que guardaban todos estos pactos con los griegos, con el ejército griego. Y obviamente ellos iban y los mataban. Estos libros también nos relatan que en este momento, en este tiempo, en este contexto se levanta un hombre para motivar al pueblo a defender su patria, sus leyes. Este hombre es llamado Matatías Macabeo, junto con sus hijos, y Macabeo significa martillo. Y surge este grupo de sacerdotes celosos que empezaron a pelear por su patria. El templo en este momento ya estaba lleno de ídolos y ya estaba profanado. Matatías dijo algo muy parecido que dijo Josué. En su libro lo van a encontrar, que dijo Josué cuando vio que el pueblo se estaba apartando de la ley de Dios. Y Josué dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Y este hombre Matatías fue esta forma, dijo que aunque todas las naciones aunque todas las naciones obedezcan al rey y que judíos renieguen de la fe de sus antepasados y acepten sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles a la alianza que Dios hizo con nuestros antepasados. Y también dijo: Dios nos libre de abandonar la ley y los mandamientos, y nosotros no obedeceremos a ningunas órdenes del rey.
Estos vamos a encontrarlos en estos relatos de estos historiadores, pero también vamos a encontrar qué condiciones históricas estaba viviendo. Por ejemplo, aquí también nos va a mostrar que en este momento este líder macabeo vence a los griegos y se presenta un milagro, que es el milagro del aceite, y la victoria y la independencia de los judíos con los griegos, formándose las fiestas o sea, creándose las fiestas de Hanukkah, que es actualmente que todavía se celebra como un recordatorio de este día, de esta victoria. Que fue, mira, estas fiestas hace referencia a una victoria que Dios le dio al pueblo judío, porque recordemos que este era el ejército griego, era un ejército grandísimo, pero los judíos era la minoría. Entonces en este momento Dios le da la victoria al pueblo judío contra ese gran ejército. ¿Y por qué las luces? Porque en el templo, para encender la menorá, ellos tenían un aceite que era puro, no estaba profanado. Entonces ese aceite solamente alcanzaba para un solo día. Pero milagrosamente ese aceitico demoró 7 días. Entonces es aquí cuando se hace las fiestas de las luces, que hasta hoy en día se recuerda, es como un acontecimiento histórico, como una independencia del imperio griego, que la victoria se la dio Dios al pueblo judío en ese momento. Ahora vamos a continuar con el libro de Daniel, el capítulo 8, versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Aquí habla de tardes y mañanas porque recordemos que ellos hacían un sacrificio, uno en la mañana y otro en la tarde. Ahora, este tiempo de dominio del templo bajo Antíoco Epífanes duró 1150 días completos, días de 24 horas. Esto equivale un poco más de 3 años, y esto es un tipo de cuánto durará la abominación desoladora de los últimos tiempos, que será 3 años y medio. Apocalipsis 12 dice que el dragón irá a hacer guerra contra los que guardan la palabra de Dios y tienen el testimonio del Mesías. La iglesia de Filadelfia también dice que por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora bien, a partir del versículo 15, Daniel no entiende la visión y una voz dice: Gabriel. ¿Y quién es Gabriel? Acuérdense que Gabriel es el ángel que le anunció a María que nacería el Mesías. Entonces Gabriel es un ángel mensajero y este enseña a Daniel la visión y le dice: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Daniel acaba de ver una visión que hace referencia a Grecia y los acontecimientos históricos que sucedieron, pero que también esto tiene implicación para los últimos tiempos. Y Daniel está en shock, sin comprender esta visión. Pero en el versículo 19 le dice que le enseñará lo que sucederá al fin de la ira, porque es para el tiempo del fin. Bien, vamos a entender qué significa el fin de la ira. El fin de la ira significa el fin del enojo de Dios contra su pueblo, el fin del exilio, cuando termine la dispersión del pueblo de Dios en todos los confines de la tierra. Hoy podemos comprender estas profecías. ¿Por qué? Porque solamente es de leer la historia y confirmarlas con las escrituras. Después de todo esto, este ángel le empieza a explicar quiénes era el carnero y quién era el macho cabrío, pero ya nosotros los identificamos para poder entender lo que estaba aconteciendo en cada imperio. A partir del versículo 23 dice: a fin y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas.
Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos con sagacidad. Hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Vamos a entender que esta profecía también fue para Antíoco Epífanes, pero que también es para el antimesías en los últimos tiempos, porque Antíoco Epífanes es un tipo de antimesías. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Todas las historias se han repetido. Al estudiar la historia nos damos cuenta que todas han venido repitiendo de la misma forma, así que para los últimos tiempos será algo similar que está aconteciendo, que estamos estudiando en este momento. A ver, su poder, dice que su poder se fortalecerá, pero no con fuerza propia. Vamos a entender que esta fuerza de este antimesías, esta fuerza no será militar, esta fuerza será intelectual, con entendimiento. El gobierno de los últimos tiempos no será un dominio militar, pero también destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ya este rey altivo, ya lo estudiamos en el capítulo 7 de Daniel, en el audio anterior, que es el cuerno pequeño y que éste terminaría hasta los últimos tiempos. Ahora bien, en el versículo 25 nos dice así que con su sagacidad hará prosperar el engaño. También nos habla de las tardes y las mañanas, que son los 3 años y medio, que serán para los últimos días. De acuerdo a Apocalipsis, este falso Mesías dice que vendrá en un caballo blanco con un arco, pero el verdadero vendrá con una espada en la mano. Este caballo blanco que viene con una espada en la mano, hace referencia, que viene con un arco. Este arco hace referencia a Nimrod, cazador, que es un cazador de almas. Y la espada hace referencia a la palabra de Dios. ¿Cómo identificar? ¿Cómo podemos identificar para los últimos tiempos este falso Mesías? Todos los falsos Mesías son aquellos que plantean todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Pero es que con sutileza, con astucia, ellos van confundiendo al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos ya han levantado un nuevo imperio, ya han levantado una nueva ideología, donde ellos dicen que ya muchas cosas están abolidas, pero cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que con referencia a la historia, estos tiempos ya los estamos viviendo. Para terminar, Daniel queda diciendo que él quedó quebrantado por varios días. Ahora yo entiendo en estos tiempos cómo hay personas que pues no les gusta saber sobre las profecías, porque es realmente sorprendente cómo escuchar todos los acontecimientos que pasarán para los últimos tiempos. Muchas personas harán caso omiso a todos estos acontecimientos, pero también pienso que es bueno saberlo para no ser engañados y en realidad saber en qué lugar estamos pisando, qué es lo que estamos creyendo, a quién estamos siguiendo. Ahora bien, nosotros hablamos que Antíoco Epífanes es un tipo de antimesías y que todo lo que él hizo en el templo, la profanación del templo, cómo quemó el cerdo y cómo metió dioses para adorarlo en el templo, cómo profanó el templo y lo que hizo contra el pueblo judío, este es un tipo de referencia de lo que pasará en los últimos tiempos. Antíoco Epífanes, recordemos que surge de la dinastía Seleucida, que era uno de los comandantes de Alejandro Magno, que tomó Siria y conquistó y oprimió la tierra del sur y del oriente. Su tiranía con el pueblo judío está relatada en todos los libros de los Macabeos y también en los libros históricos, por ejemplo, de Flavio Josefo. Antíoco Epífanes, sacrificó un cerdo en el templo, en el lugar santísimo,
y también esparció las cenizas por todos los rincones del templo. Este Antíoco Epífanes también introdujo toda clase de inmoralidad en el pueblo. También cambió las fiestas de Sucot. Entendamos, hay que estudiar la palabra de Dios. Sucot fue en las fiestas donde nació Jesús. Jesús no nació el 24 de diciembre. Jesús nació en unas fiestas de Sucot. Jesús no nació en una cabañita llena de vacas, nada de eso. Jesús nació en una sucá, en las fiestas de Sucot. Hay que estudiar la palabra de Dios y estudiar la historia. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Cambió las fiestas de Sucot, que fue cuando nació Jesús, y las cambió por la fiesta de el dios Baco, que se conoce en Roma y también se conoce en los griegos como Dionisio. Este es el dios del vino y este es hijo de Júpiter. Entonces cambiaron estas fiestas para diciembre. Así que investiga, analiza, porque ¿qué estás festejando en diciembre? ¿A qué Dios estás festejándole su nacimiento? ¿Al Dios Baco o al Redentor tuyo, al que te redimió con su sangre, al que murió por ti, al que venció en la cruz y el que te ha dado autoridad para tú seguir adelante, el que te redimió de tus pecados? ¿A quién le estás festejando esa fiesta? Porque si quieres festejársela al que te redimió, al que murió por ti, pues tienes que festejarla en la fiesta, en la fecha que él nació. No como dicen muchos pastores. Él no nació en 24, pero vamos a verlo como si naciera el 24, porque es una época muy bonita, donde todos se van a reunir en forma familiar. No. Hay muchas cosas que están escondidas, muy ocultas, y que es tiempo de despertar, es tiempo de darnos cuenta que si quieres festejar su fiesta, su nacimiento, pues hagámoslo en la fiesta que es. Yo cumplo en octubre y yo no voy a dejar que me festejen mi cumpleaños en diciembre, pero si yo nací en octubre, eso puede estar pensando nuestro Padre, eso puede estar diciendo Él. Entonces, ¿qué también hizo Antíoco Epífanes? Impulsó la obligación de la adoración al dios Júpiter, que también es llamado Zeus, el dios olímpico, uno de los dioses griegos. Y es tan curioso porque hay veces que las personas no conocen la historia. Hay un dicho que dice: cuando el hombre no conoce la historia, está destinado a repetirla, que eso es lo que hemos venido arrastrando durante todos los siglos. Cuando tú llegas al Vaticano, vas a encontrar la estatua del supuesto San Pedro en toda la entrada del Vaticano. Es más, y todo el mundo la adora, y todo el mundo llega a esa estatua a pedirle y a suplicarle. Pero ¿quién es esta estatua? Esta estatua, yo no lo estoy diciendo, la misma estatua tiene su enunciado y dice que es la estatua del dios Júpiter Olimpo. Yo no lo digo, busquen en Wikipedia cuando vayan al Vaticano, aquellos que tengan la oportunidad, o busquen en internet esta estatua. Él misma tiene una tablillita donde dice que él es el dios Júpiter Olimpo. Esto no está oculto, la verdad no está oculta. Todo ha salido a la luz. ¿Por qué ha salido a la luz? Porque tenemos acceso a internet, a la historia, a muchos libros históricos que nosotros pensábamos que nunca podríamos tener acceso a ellos. Todo está ahí. El que no quiere investigar es porque quiere seguir bajo un sistema religioso al cual se ha acomodado, sea económicamente o sea espiritualmente, que ya se acomodó y que ya no quiere salir de ahí. Pero cuando tú sientes que hay más allá, que hay más de lo que Dios te quiere enseñar, pues ese mismo espíritu te va a buscar y te va a enseñar a investigar. Entonces, al tú adorar a este San Pedro, que no es San Pedro, sino el dios Júpiter, que ahí mismo lo dice, tiene una tablillita en latín donde especifica que este era el dios Júpiter o Zeus, que hoy que es adorado como San Pedro. No lo digo yo, lo dice el mismo Vaticano. Así que pueden seguir investigando. También este Antíoco Epífanes, en este tiempo murieron más de 100.000 judíos. ¿Por qué? Porque el rey promulgó un decreto ordenando a todos que formaran un solo pueblo y renunciaran a sus costumbres.
Todas las naciones se sometieron a la orden del rey y muchos israelitas aceptaron pero muchos no lo aceptaron. Muchos siguieron adorando estos ídolos que les estaban planteando y profanaron el sábado. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Cambió del sábado al domingo. La abominación desoladora en los macabeos, cuando la pelea de Macabeos contra el imperio griego, fue porque puso una estatua de Zeus en el templo y obligó al pueblo a adorarlo, y a otros sí lo empezaron a adorar. Acuérdense que Zeus era el mismo dios Júpiter. Entonces, al ponerlo en el templo, ellos empezaron a ir en contra de esta abominación. Pero Jesús anunció sobre otra abominación desoladora que llegaría para los últimos tiempos. Jesús lo dijo, que cuando se levantara el otro templo, que cuando el templo fuera nuevamente levantado, otra abominación desoladora entraría en el templo. Si Antíoco Epífanes hizo todo esto, y Daniel 7 y Daniel 8 son un tipo de lo que pasará para los últimos tiempos, ¿qué podemos pensar que hizo la cuarta bestia, que fue Roma? ¿Qué hizo? ¿Qué ha hecho a través de los tiempos? Lo mismo que Antíoco Epífanes. Roma edificó altares, adoración a ídolos, cambió las fiestas de Sucot. Lo mismo que hizo Antíoco Epífanes lo hizo Roma, cambió las fiestas de Sucot. Las fiestas de Sucot fue donde nació Jesús, y la cambia para diciembre, para buscar sus propias conveniencias, y todo lo transforman y todo lo ponen de una forma, lo maquillan para que el pueblo sea confundido. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no investigan, hay muchas personas que no leen la historia, hay muchas personas que están acomodadas por beneficios económicos. ¿Dónde está tu corazón? Ahí ese será tu Dios. ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Dónde lo tienes? En lo que has logrado, en cualquier pastor que de pronto Dios le esté revelando todo esto, y lo que ha logrado llegar a una denominación, a alguna posición, ¿qué va a ser mayor? ¿Ah? La palabra de Dios, el cumplimiento de su palabra, o lo que tú has alcanzado durante mucho tiempo, justificándose todo lo que han hecho los padres de la iglesia, acomodando todas sus versiones a su conveniencia. Roma también cambió el calendario hebreo, también cambió el calendario al calendario gregoriano, cambiando el sábado al domingo, como que el día del Señor. Dios proclamó en su palabra, Dios lo escribió en su palabra, y las palabras que Dios escribió no tienen fecha de vencimiento. Eso es lo que tú te debes preguntar. Y empezamos a plantearnos cómo comenzó todo este cambio. Y si tú lo investigas, pues vas a encontrar la respuesta. ¿Quiénes están aceptando este imperio? ¿En qué posición tú estás? ¿En qué parte del cuerno está siendo partícipe de todo esto? Pues es tiempo de analizar. Por eso son tiempos de despertar estos últimos tiempos. ¿Y qué hace Roma? Lo mismo que hizo Antíoco Epífanes. En esa época todos aquellos judíos que no estaban siendo helenizados los mataban, y fueron muchos los que murieron. ¿Qué fue lo que hizo Roma? Empezó a disfrazarse todos en el nombre de Jesús, a disfrazarse, y empezaron a crear la Inquisición. Todas las cruzadas, todos los judíos que murieron porque querían cumplir la palabra de Dios como estaba escrita, todos eran llamados herejes. Investiguemos cómo fueron las cruzadas, cómo fueron todas esas órdenes de los jesuitas y todo ese imperio que nació y que estaba maquillado con una pureza. Y toda la gente que mataron en la Inquisición. Es aterrador todos los actos de abominaciones que se hacían en esas Inquisiciones, cómo torturaban a las personas. Eso es ilógico, eso es difícil de imaginar, que un ser humano que tenga a Dios en su corazón, que tenga a Jesús, que ame al prójimo, haga todo esto. Entonces, si analizamos eso, pues vamos a entender que no lo tenían, que no tenían a Dios en su corazón. Y para concluir, vamos a hacer la diferencia de los dos cuernos, de los cuernos pequeños. De Daniel 7,
El cuerno de Daniel 7 sale de la cuarta bestia, surge de entre los 10 cuernos. Esta arranca 3 cuernos. Esta se describe de manera sobrenatural como teniendo ojo y boca. Y este se desarrolla en el primer año de Belsasar. En Daniel 8 sale del macho cabrío, que es Grecia, y crece y se fortalece. Sale de uno de los 4 cuernos de Grecia, que se refería a Antíoco Epífanes. Y esta visión fue en el tercer año de Belsasar. Solo 2 años pasaron entre una visión y la otra. Daniel 7 y Daniel 8 es un anticipo de lo que será el antimesías para los últimos tiempos. Esperamos que este estudio de estos libros nos pongan a reflexionar de nuestra posición frente al mundo. O estamos cumpliendo la palabra de Dios como Él la estipuló en su palabra, como Él la dejó escrita, o estamos haciendo parte de este sistema que con sutileza ha venido cambiando y engañando al pueblo. Solo le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder saber en qué terreno estamos pisando. Así que les deseo muchas bendiciones y nos vemos el próximo estudio, porque este pequeño recuento, al igual que Daniel, pues nos ha dejado en shock y seguimos aprendiendo un poco más de su palabra y daremos por gracia lo que por gracia estamos recibiendo. Les deseo a cada uno de ustedes muchas bendiciones.